Hablemos de salud, el espacio presentado por Delia Barraza. Hoy en Hablemos de Salud nos acompaña el doctor Ernesto Castaños Bernal. Él es médico oncólogo. Doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, y pues gracias por la invitación y la apertura de hablar sobre temas tan importantes como son la salud. Muchas gracias, doctor. Él es oncólogo, médico egresado de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 25 del IMSS en Monterrey, Nuevo León, integrante también de la Sociedad Americana, Sociedad Mexicana y Europea de Oncología, y labora actualmente en el Instituto Sinaloense de Cancerología en el Hospital Regional número 1 del IMSS y también practica la medicina privada. Hoy, pues, hemos acordado platicar del cáncer de colon, doctor. ¿Qué es el cáncer de colon? Bueno, primero ahí, Luis Alberto, hay que definir que el cáncer no solo es una enfermedad, ¿sí? En realidad se trata de un conjunto de más de 200 enfermedades que tienen características en común. ¿Cuáles son estas características en común? Es un crecimiento acelerado y esto lleva a una capacidad de invasión de manera local y a distancia. Esto último se conoce como metástasis. Entonces, en este caso particular que estamos hablando de cáncer de colon, podemos dividir el cáncer de acuerdo a dónde se origina. En este caso particular, el cáncer de colon se refiere a un segmento del tracto digestivo que mide 1,5 metros, ¿sí? Y coloquialmente se le denomina también intestino grueso, ¿sí? ¿Qué tan frecuente es que se presenta esta enfermedad? Fíjate que a pesar de que se piensa que es una enfermedad no tan común, tenemos que categorizarla como una de las enfermedades oncológicas más frecuentes. Por ejemplo, organismos como la OMS y uno que se llama Globocan estimaron que el año pasado, en 2023, se diagnosticaron a nivel mundial cerca de 2 millones de casos, ¿sí? Y esto provocó cerca de 900,000 muertes, ¿sí? Es una enfermedad bastante importante. En México las estadísticas no son tan exactas, pero se estima que el año pasado se diagnosticaron cerca de 16,000 nuevos casos y esto provocó cerca de 8,000 muertes, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una enfermedad que está en los primeros 3 lugares en nuevos casos diagnosticados y también en los primeros 3 lugares en muertes ocasionadas por cáncer, en ambos. ¿Y cómo podemos saber que podemos tener cáncer de colon? ¿Cuáles son los síntomas? Ok, eso es una pregunta bien importante. Podemos categorizar a los pacientes en 3 grupos, ¿sí? En el primer grupo, que sería el ideal, el grupo de pacientes que más quisiéramos encontrar, pacientes que se diagnostican sin síntomas. ¿Cómo es esto? Que por iniciativa propia del paciente o por recomendación de su médico de cabecera se haga estudios de escrutinio o tamizaje. ¿Qué quiere decir eso? Sin síntomas, tú vas a una revisión médica a hacerte estudios. ¿Cuáles son algunas recomendaciones? Colonoscopía a partir de los 50 años cada 10 años. O un estudio de laboratorio bastante sencillo, se llama sangre oculta en heces. Ese se puede hacer de manera anual. Y se basa a partir también de los 50 años, ¿sí? Si sale negativo, hasta en 1 año se repite. Y eso quiere decir, das una pequeña muestra de tu popó, el químico en un laboratorio la analiza y descarta que no haya presencia de sangre microscópica, porque esto puede ser una manifestación. Pacientes con anemia crónica que no saben por qué tienen anemia, a veces la raíz de este problema viene siendo un problema de este tipo. Pero si en el estudio no nos vamos a dar cuenta. Es correcto, ¿eh? El grupo más paciente, el otro grupo que encontramos de manera más frecuente en la consulta son pacientes que tienen meses con alteraciones de su hábito intestinal, que nos dicen, yo soy una persona estreñida, tengo 1 año con estreñimiento, dolor abdominal difuso,
el cambio en el calibre de la popó ha ido cambiando, se va haciendo cada vez más pequeño, o incluso algo mucho más llamativo como es el sangrado macroscópico visible en la taza del baño. Y aquí vale la pena recalcar que muchas veces los pacientes se confunden y piensan que es un simple cuadro de colitis. Se automedican y obviamente los síntomas no van a mejorar, ¿sí? Y esto lo único que hace es retrasar los tratamientos. O el sangrado a veces piensa que es una simple hemorroide, ¿sí? Entonces aquí hay que hacer el llamado de que no hay que normalizar estos síntomas, hay que acudir con su médico, con el especialista idealmente, para poder hacer un diagnóstico y por tanto... ¿A qué médico hay que acudir en esos casos? Aquí, idealmente, el médico de primer contacto es el médico gastroenterólogo, ¿sí? Y ya con esto, pues, hacer los estudios pertinentes. Muy bien. ¿Y el tercer grupo? El tercer grupo, el último, sería pacientes que desafortunadamente debutan con una urgencia quirúrgica. Pacientes que llegan directamente a la sala de urgencia de un hospital por una oclusión o una perforación intestinal y que, pues, tiene un alto riesgo de complicaciones. Estos pacientes son los que queremos evitar que lleguen a este punto. Y ya mencionaba, pues, en estos grupos también algunas causas, pero ¿hay alguna otra causa en particular para enfermar de cáncer de colon? Ok, sí, fíjate que el cáncer de colon, el cáncer de manera general, podemos decir que es multifactorial. En cáncer de colon se tiene una estadística que cerca de un 5% es hereditario. ¿Qué quiere decir esto? Le interrogas al paciente y dice que tiene su abuelo, su papá, tíos, hermanos, primos. Entonces, un 5% desafortunadamente, el paciente ya nace con esta condición, que son pacientes que en promedio son diagnósticos menores a los 50 años. Entonces, esos pacientes incluso se tienen que hacer estudios de manera más temprana, es un grupo aparte. Un 25% más o menos tiene un antecedente, pero no es tan cercano, o sea, no son familiares de primer grado, puede ser un primo, un tío, un hermano de tu abuelo, que dices, no es una relación tan directa. No está tan directa la línea. Ajá, y 2/3 partes se le conoce, o nosotros le decimos que son esporádicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un antecedente, y aquí las causas son múltiples, como cuáles son las más comunes: sobrepeso, obesidad, una vida sedentaria, una dieta, le decimos occidental, que en qué consiste: alto consumo de carnes rojas, alto consumo de carnes procesadas, embutidos, bajo consumo de frutas, verduras, fibra, la diabetes mellitus, el alcoholismo, el tabaquismo. Entonces, todos estos factores contribuyen a un posible desarrollo de esta enfermedad. Es un grupo grande, entonces. Es un grupo grande y por tanto la frecuencia también de esta enfermedad. ¿Y cómo se diagnostica? ¿Qué estudios hay que realizar? Ok. El gold estándar o el estudio confirmatorio tal cual es una colonoscopía que, como decíamos ahorita, la realiza el gastroenterólogo. El paciente está dormido para que también no se quite este tabú de que, oye, me va a doler. El paciente está dormido completamente. En una visualización directa a través de una camarita se toma una pequeña biopsia, el patólogo la revisa y se hace el confirmatorio. Ya que se confirma, se tiene que saber la extensión real de la enfermedad, ¿sí? ¿Cómo se hace esto de la extensión real de la enfermedad? Con una tomografía. La tomografía tiene que ir desde el tórax, el abdomen y la pelvis, y idealmente tiene que ser simple y contrastada. También se tiene que hacer exámenes generales para saber cómo están sus niveles de hemoglobina, de plaquetas, de defensas, glucosa. Entonces se pide una biometría hemática, química sanguínea, pruebas de funcionamiento hepático, y en este caso particular hay un marcador tumoral que también se hace en sangre, se abrevia ACE y se llama antígeno carcinoembrionario. Estos marcadores que vienen siendo, no te hacen el diagnóstico, hay que también aclarar, pero nos sirve como punto de referencia. Si la enfermedad está muy activa, tiende a elevarse. Cuando se da el control de la enfermedad, este marcador tiende hacia la normalización. Entonces son los estudios básicos que se tienen que pedir. ¿Y hay tratamiento una vez que nos diagnostican? Sí, claro, sí. El tratamiento va de la mano con la etapa del diagnóstico, ¿verdad? Entonces, siempre tiene que ser con un equipo multidisciplinario, un gastroenterólogo, un oncocirujano y un oncólogo médico.
y con base en las características de la enfermedad y del paciente se toma la mejor decisión, que casi siempre termina siendo en alguna cirugía seguido de quimioterapia posterior. Ojo con eso. Bueno, entonces nada más insistir en prevenir hasta donde sea posible con mejores hábitos, de los que ya que comentaba del tercer grupo. Sí. Y si tenemos algún familiar, pues hacernos los estudios pertinentes para detectarlo a tiempo, ¿no? También. Sí, incluso sin antecedentes a la población en general, a partir de los 50 años hay que revisarnos todos. Muy bien. ¿Sí? Para más interacción, doctor, ¿dónde lo pueden ubicar? Sí, me ubico en la Torre 905, en la Colonia de las Quintas, citas al 6672-933657. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Son las 8:04. Gracias a Delia Barraza también por esta colaboración e información. Hablemos de salud, el espacio presentado por Delia Barraza.